enfrentar y dolor. Y en ella murió mi bendito Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie el poder de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues con él evito el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz que Jesús con su cuerpo trazó, hermosura contempló sin par, con los brazos abiertos a él me llamó, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Jesús, no sé de mi dolor, liberante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Se fue conmigo el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino celestial. En la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz
la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín y es un gusto poder recibirte a nuestra reunión digital a través de estas plataformas en donde nos han podido ayudar a tener diferentes interacciones. Entonces, sé muy bienvenido a esta nuestra reunión digital de Horizonte, Ciudad de México. El día de hoy, que estamos en abril, celebramos, dentro del occidente, la resurrección de Jesucristo, y siendo Domingo de Resurrección, que es un día impresionante que vino a cambiar toda la eternidad, vino a tener un impacto sobre todo en la eternidad de nuestro corazón. Así que estamos de fiesta también en esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy también vamos a iniciar una nueva serie dentro del Antiguo Testamento en el libro de Jonás. Hemos titulado esta miniserie, que va a durar el mes de abril, la hemos titulado como Jonás y la compasión de Dios. En esta serie, Jonás y la compasión de Dios, vamos a estar viendo obviamente el libro de Jonás, y el día de hoy vamos a ver el capítulo 1. Lo hemos titulado Huida, Caída y la intervención de Dios. Así que vamos a ver el día de hoy el capítulo 1, pero vamos migrando a esta nueva versión de la Biblia que se llama la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas, capítulo 1. Ahí, por favor, posiciónate en tu Biblia, ábrela o préndela, como sea más cómodo para ti, y vamos a leer. ¿Listo? Vamos a leer. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos.
Entonces invocaron al Señor y dijeron: Te rogamos, oh Dios, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acompáñame a orar. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que vamos a tener el día de hoy de escudriñar y poder ir más profundo en este texto bíblico. Ayúdanos, Señor, a poder quitarnos esa vaga idea que en algún momento se nos enseñó de este libro que puede ser superficial, o que quítanos de esa mentalidad, Señor, de eso ya lo leí, eso ya lo vi, Señor, y ayúdanos, háblanos nuevamente como si hubiera sido la primera vez, Señor. Que tu palabra haga en nuestro corazón y en nuestra mente lo que solamente tú puedes hacer, Espíritu Santo. Ayúdanos a que sea transformada nuestra mente a una mente más parecida a Cristo, y sobre todo, Señor, a poder verte y descubrirte en este libro de Jonás, Señor. Bendice a las personas que están del otro lado de la pantalla. Ayúdanos a concentrarnos, a enfocarnos en este mensaje, tu mensaje para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, el mapa de este sermón es en 5 puntos. El primer punto es el contexto histórico, ¿sí? El segundo, la huida de Jonás, de los versos 1 al 3. Luego, la caída de Jonás, de los versos 4 al 16. Luego, la intervención de Dios en el versículo 17. Y por último, el quinto punto, nuestra conclusión. Vamos a ver el contexto histórico, el primer punto de esto para poder entrar en materia. Son 3 cosas que necesitamos ver el día de hoy. El primero es el libro. ¿Qué sucede con este libro en medio de todos los demás libros de la Biblia? Primeramente, el libro se posiciona en un contexto a lo largo del reinado de Jeroboam II, ¿sí? Era un reinado próspero, según nos cuenta el Antiguo Testamento, que se sitúa alrededor del año 793 y 753 antes de Cristo. ¿Sí? Esa es la fecha histórica en la que se va desenvolviendo toda esta trama. Y la nación de Israel disfrutó un tiempo de paz, ¿sí? Y de prosperidad. Relativas, de paz y prosperidad en este reino de Jeroboam II. Porque este tiempo de paz y de riqueza lo habían hecho que estuviera entonces internamente en una bancarrota espiritual, una bancarrota moral y una degradación ética. Sobre todo la cuestión espiritual se había olvidado, ¿no? Entonces eso era importante. Y el libro de Jonás está clasificado como un libro profético. Dentro de estos libros proféticos también hay una subclasificación dentro de los profetas menores. Hay los profetas mayores y Jonás es un profeta menor. No por la edad en la que se escribió, tampoco por la importancia del profeta, sino que es un profeta menor por la cantidad de profecía que estuvo declarada en ese libro. Para que te des una idea, este libro profético solamente tiene 5 palabras de profecía escritas en el hebreo, ¿sí? Las palabras que escribieron de profecía, o que se escribió de profecía, es: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en el idioma original, ¿sí? Que está en el capítulo 3, versículo 4. Y el resto de todo el contenido se considera histórico, ¿sí? Una porción profética, y el resto, lo que hay alrededor, lo anterior y lo posterior a este libro, o en el libro, es histórico. Eso es importante. Y este libro, más allá de que se trate del profeta, se trata más acerca del Dios de este profeta. Y este libro existe para revelarnos a Dios como clemente, compasivo,
lento para la ira y rico en misericordia. Yo creo que el versículo nuclear de este libro se encuentra en el capítulo 4, versículo 2, que dice esa descripción de Dios, esa descripción de los atributos de Dios: clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Creo que ese libro existe para revelarnos estas cualidades del Señor, aparte de muchas otras. Y Jonás, ya vimos la cuestión del contexto histórico del libro. Vamos a ver la cuestión del contexto histórico de Jonás. Y Jonás se nos dice en este libro que fue hijo de Amitai. Y es lo que se nos informa sobre Jonás. Pero Jonás anteriormente era reconocido como un profeta. Según 2 de Reyes 14:25, entonces él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, checa esto, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Efer. Ahí está. Dios utilizó a este profeta y lo seguirá utilizando a lo largo de este libro. Pero Jonás era un profeta endurecido de corazón, ¿sí? Ahora, hay una fórmula alrededor de todo este libro: una mentalidad necia de Jonás, más un corazón endurecido, más el llamado a predicar, pregonar a los archienemigos de Israel, dio como resultado una huida, un autosabotaje, ¿sí? Y una caída de profundidad en profundidad en profundidad de Jonás. Y ojo, Jonás, el libro de Jonás, esta historia no es una historia paralela al universo alterno de Gepetto y de Pinocho. No es nada por el estilo, no nos vamos a encontrar nada con esto. Y mi deseo, mi anhelo es de que también podamos ser redimidos de esta historia de que muchos nos habían contado simplemente de Jonás y la supuesta ballena. Vamos a ver un poquito más allá de eso. Y por último, Nínive. Hablemos un poquito de su contexto histórico. Tenía alrededor de 600,000 habitantes, ¿sí? Y tenía una extensión de 90 kilómetros. Y era una ciudad que era importante, una metrópoli importante en su era, en donde se comercializaba muchísimo, pero también tenía una degradación en su corazón, según el libro de Nahum. Voy a pasar al segundo punto de mi sermón, la huida de Jonás. Aquí ya vamos a entrar al texto bíblico, de los versos 1 al 3. Dice, checa tu Biblia, dice: la palabra del Señor vino a Jonás. Esto es importante porque Dios habla con su creación para fomentar una relación. En este caso con Jonás. Y en otros casos, el Dios de la Biblia también nos invita, según el libro de los Salmos: busquen mi rostro. ¿Sí? Otras versiones dice: ven y conversa conmigo, según el Salmo 27:8. Dios está en búsqueda de una relación con su creación. Ahora, podríamos decir o argumentar: pastor, ves que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mis mentores, mi pastor actualmente, y cuando enseñó este libro, el pastor Quique Torres, mencionó algo que a mí me trajo mucha revelación. Dice: no saber qué hacer en tu vida es directamente proporcional al tiempo que pasas meditando, guardando y cumpliendo la palabra de Dios. No podremos saber la voluntad de Dios si no pasamos tiempo con Dios y si no la meditamos, si no la guardamos y cumplimos eso. Entonces es directamente proporcional al tiempo que pasamos en intimidad con el Señor. Podrías decirlo, como hace un momento lo mencioné: no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuánto tiempo has dedicado a buscar la voluntad y a escuchar la voluntad de Dios en tu vida? Pues por eso a lo mejor no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Así de sencillo. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 2: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Recuerdas? Dios es un Dios 3 veces santo. Entonces el Señor está teniendo un plan de redención en contra de la maldad de Nínive. Levántate, ¿sí? Ve y proclama. Son 3 instrucciones muy específicas que Dios le da al profeta, ¿sí? A Jonás específicamente, muy
específicas. Levántate, ¿sí? Entiéndase como moverse para arriba, literal, ponerse de pie. Ve, o sea, camina y ve de un lugar a otro y proclama esta cuestión de dar voces, pregonar a una persona para que venga o para advertirle algo. ¡Ey! ¿No? Nosotros en México sabemos muy bien qué es un pregonador, ¿sí? O un predicador, o quién está dando voces a otra persona. No sé si por tu colonia o por tu zona pase el de se recoge fierro viejo, ¿no? Y está pregonando por toda la Ciudad de México y todo el mundo conocemos esto. La intención aquí es que el Señor le estaba diciendo, ve y pregona, da voces a toda la ciudad de Nínive, a esos archienemigos del pueblo de Israel. Y es interesante aquí, ¿no? Al igual que Jonás, tú también podrías estar a una decisión de cambiar la ruta de tu vida. Tenía estas 3 instrucciones, entonces estaba en una encrucijada, ¿sí? Estaba a punto de obedecer o desobedecer lo que Dios le estaba diciendo claramente, precisamente. Y Dios, escucha esto, Dios cumplirá su buena voluntad, su soberana voluntad, en tu vida, contigo, sin ti o a pesar de ti. La voluntad de Dios se cumplirá. Vamos a continuar en el versículo 3. La primera parte dice, Jonás se levantó, pero, hasta aquí vamos bien. Jonás se levantó, pero, híjole, ese pero es, algo no está bien aquí. Ahora hay peros gloriosos de nuestro Señor y hay peros vergonzosos de la humanidad. Este es un pero vergonzoso de la humanidad de Jonás. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, dice tu Biblia. Cumplir 1 o 2 de 3 instrucciones no es cumplir cabalmente. Entonces, es una obediencia incompleta, si pudiéramos decirlo así. Pero no hacer cabalmente lo dicho por otra persona, en este caso, se considera desobediencia, ¿sí? En otras palabras, Jonás se levantó, ¿sí? Para hacer su santa voluntad, así es. Jonás se levantó para hacer su propia voluntad. Pregunta, cuando tú te levantas por las mañanas, ¿qué voluntad planeas hacer? Huir a Tarsis fue lo que pasó por la mente de Jonás. Dentro de todo el abanico de despliegue de opciones, Jonás escogió la peor. Huir a Tarsis, ¿sí? Entonces, Tarsis no era un lugar que le quedaba de paso a Nínive. Nínive estaba en un lugar que era muy opuesto a Tarsis, y Tarsis estaba a kilómetros de distancia, ¿sí? Si ubicamos nosotros el área en donde está Jerusalén, dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Aquí está Jerusalén y por toda esta zona estaba Jonás. Entonces él estaba viajando por el mar Mediterráneo hasta llegar a una parte de España que se llama Tarsis. Estaba muy retirado comparado con la distancia que tenía que llegar a Nínive. De hecho, de donde estaba Jonás a Nínive no tenía que tocar mar. Y aquí huyó a Tarsis. Los lugares favoritos de hoy, ¿sí? Para huir de la realidad, ¿sí? Lejos de la presencia del Señor, ¿sí? Podrían ser trabajo, comida, videojuegos, redes sociales, compras, viajes, estudio o carrera. Esos pueden ser unos lugares favoritos de hoy para huir de la realidad. No me malentiendas, no son negativos, pero no es lo que a lo mejor el Señor te está diciendo el día de hoy. Quizá el área de tu vida de la que estás huyendo hoy, más importante, sea tu intimidad con Dios. A lo mejor la instrucción más importante que el Señor te está diciendo hoy es: ven y conversa conmigo, ten intimidad conmigo, y tú estás huyendo, escondiéndote en tus lugares favoritos, ¿no? Huyendo.
Dios te está invitando a elevar tu intimidad a una relación vibrante con Jesús. Porque es lo que necesitas para vivir, lo que necesitamos. Y solo en Jesús encontrarás descanso para tu alma. ¿Estás cargado y trabajado? Ve a Jesús, que Él le dará descanso a tu alma. Eso que necesitas, una paz que sobrepasa el entendimiento. Ahora, vamos a ver que el flujo de pensamiento de Jonás, ¿sí?, básicamente consistió en creer que a su manera, sus decisiones son mejores, que son más lógicas sus opciones y hasta más inteligentes que la voluntad de Dios. Eso es lo que está comunicando, lo que nos deja ver con su decisión. Ahora, fíjate lo que la Biblia dice al respecto. Romanos 1:21 y en la Nueva Biblia de las Américas dice: pues aunque conocían a Dios, ¿sí?, esto refiriéndose a los romanos, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Vano significa hueco, lleno de aire. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, ¿sí?, yo soy más sabio, yo soy más inteligente, yo soy más razonable, se volvieron necios. Y el versículo 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Qué versículos tan fuertes? Luego, si la forma de pensamiento que el mundo te arroja, llámense redes sociales, revistas, las personas que están a tu alrededor, tu comadre, tu compadre, el mundo en general, pues, está presionando tus pensamientos y estás tomando esa forma, y si eso es lo que quieres en realidad, pues entonces, dice la Biblia, sumérgete en la lujuria de tu corazón. Si eso es lo que quieres en realidad, pues dale, bro. Dale. Romanos 1:24 en la Nueva Biblia de las Américas dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pues sí, si ya cambiaron la gloria de Dios y quieren hacer su propia voluntad, deshonrar tu propio cuerpo, pues es una consecuencia, sí, muy natural. Y versículo 26 de ese mismo capítulo dice: por esta razón, o sea, es lo que querían hacer, la lujuria en sus corazones. Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Es con lo que comúnmente se menciona, está en una espiral descendente. Y Proverbios 18:2 dice: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. ¿Qué tal, ¿Qué tipo de persona eres tú? Estás en una decisión de cambiar el rumbo de tu vida. Vamos a continuar leyendo en nuestro libro, en Jonás, capítulo 1, versículo 3. Dice: y descendiendo a Jope, ya lo vimos hace un momentito. Descender, obviamente, como definición, es hacer un movimiento lineal de una elevación más alta, ¿sí?, a una más baja. Básicamente es eso, ¿no? Entonces descendió a Jope. Y descender es una palabra muy usada en este capítulo, porque dijo descendió a Jope, descendió a la nave, luego bajó al camarote o a la bodega, y luego descendió a las profundidades del mar. Y bueno, fue una serie de descensos que caracterizaron a Jonás. Huyó y cayó y cayó y cayó. Ahora, de Jope a Tarsis había una distancia alrededor de 6.575 kilómetros. Comparado con la voluntad de Dios, sabes que tuve aquí de Jope a Nínive, entonces solamente hay 1.166 kilómetros. Considera esto: cuando huyes de Dios, siempre será en descenso. Cuando huyes de Dios, siempre será para abajo. Salmo 32:3 dice: mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Va hacia una ruta, Jonás, hacia tocar fondo. Su cuerpo seguramente lo estaba
lo estaba reflejando. Una desobediencia totalmente abierta en contra de la voluntad de Dios lo estaba llevando a gemir durante todo el día y su cuerpo probablemente iba a ser consumido. Hay una relación entre lo que sucede en nuestro interior con las enfermedades o con lo que tenemos en el exterior, ¿sí? Pero cuando huyes de Dios siempre será en descenso y tu cuerpo lo sabe, básicamente. Luego, allí en ese mismo versículo 3, más adelantito dice, encontró un barco que iba a Tarsis, ¿sí? Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Esto es muy importante porque cuando quieres ir lejos de la presencia del Señor, te encontrarás con 3 cosas seguras. Primero, un barco, pago del pasaje, ir con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues habrá naves y rutas disponibles para iniciar tu descenso. Va a haber siempre alguien, un lugar, una ruta, un transporte que te conduzca a lo que tú quieres hacer, lejos de la presencia del Señor. Segundo, habrá un pago. Sí, habrá una cuota que pagar. Tendrás que entregar algo de ti. Puede ser dinero, puede ser relaciones, puede ser familia, puede ser incluso tu propia alma. Tu alma fragmentada, destruida, seca al final del camino, ¿no? Y ir con ellos. Habrá personas dispuestas para acompañarte, ¿sí? Siempre habrá una persona, un cuate, un compadre, un primo, un amigo, un compañero de la escuela, lo que sea. Habrán personas dispuestas para acompañarte en tu descenso. Ir con ellos, ¿sí? A Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y esta es la primera vez que menciona este versículo, este capítulo, lejos de la presencia del Señor. Necesitamos entender algo. Salmo 139 es muy clara. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Estas preguntas. Si subo a los cielos, pues ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Versículo 11. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, voy a huir a las tinieblas y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas más oscuras para ti. Me encanta esto. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ahí, en el peor lugar, más oscuro, tratando de alejarme, ahí está el Señor. No podemos ir. Es un atributo que nos arroja. Lejos de la presencia de Dios es imposible. Dios es omnipresente. Está en todas partes. En todas partes. ¿Sí? Bien, si quieres recalcular una ruta alterna para tu vida, terminarás por sostenerlo tú. Pero cuando aceptas fluir en la ruta que Dios preparó para tu vida, ¿sí? Pues será Dios el que te sostendrá con su diestra y proveerá todo lo necesario para la gloria de su nombre y para el beneficio de tu alma. Al final del día, la voluntad de Dios siempre se hace y estará en todo lugar. Tú elige. Proverbios 14:12 dice, hay camino que para el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Otra porción del otro extremo dice Salmos 16:11, me darás a conocer la senda de tu vida, esta ruta, la senda de la vida, la ruta de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Checa, en tu diestra hay deleites para siempre. No hay que ser muy inteligente para saber cuál decisión es la que más nos conviene. Pero Jonás, de todas las malas opciones, escogió la peor. Vamos a ver, ahí en el tercer punto de este sermón, la caída de Jonás, de los versos 4 al 16. Versículo 4 dice, checa tu Biblia, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Esto nos comunica básicamente de que Dios posee toda la autoridad suprema e independiente sobre la creación, Él tiene el poder para desatarlos, ¿sí? Como en este caso, y para calmarlos, como lo hizo Jesús en la barca con sus discípulos, ¿recuerdas?
Y hubo una tempestad tan grande, dice tu Biblia, en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. No era un chipi, no era una lloviznita, era realmente algo que estaba atentando en contra de la física de esa barca, a punto de quebrarla, romperla. Y Dios es experto en quebrar nuestros ídolos, nuestras muletas. ¿Sí? Pastor Quique mencionó cuando enseñó esto en Horizonte Querétaro, las tormentas en tu vida son herramientas que Dios utiliza para salvarte de ti. Esto es muy poderoso. Las tormentas en tu vida son herramientas que Dios utiliza para salvarte ¿de qué? De ti mismo, de nosotros mismos. Dice ahí en el versículo 5, checa tu Biblia, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Entonces, una descripción en donde los marineros tuvieron miedo, un temor pecaminoso. Y Dios opera, también en ese versículo 5, quiero que sepas que Dios opera en cualquier espacio, ¿sí? Y en cualquier tipo de persona, ¿eh? En este caso, fue un barco politeísta, o diríamos los chilangos, en medio de un campechano espiritual. Ahí Dios está. Sí, cada uno clamaba a su Dios, cada uno. Hay un campechano espiritual ahí. ¿Y qué hacían estos marineros? Bueno, pues arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. No era una mala idea. Pero muchos, comparado con nuestra vida, muchos tratan de aligerar su vida echando lejos sus cargas. ¿Sí? Naturalmente, no tratemos tan severo a estos marineros, estos piratas. Naturalmente actuamos de la misma forma. Tratando de aligerar la vida, pues cambiando de ciudad, cambiando de escuela, cambiando de trabajo, cambiando de amigos, cambiando de nombre, de identidad. El problema, tenemos que darnos cuenta, no está en tu exterior, sino en nuestro interior. Las tormentas externas son más fáciles de enfrentar que las tormentas internas. Cada vez que Dios permita tormentas en tu vida, son para salvarte a ti, de ti, básicamente. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Utiliza las tormentas como una herramienta santificadora. Continuemos leyendo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, nuevamente, un descenso en su viaje. Había bajado a la bodega del barco, a su camarote, pues. Y yo he estado ahí, también. Se había acostado y dormía profundamente, dice la Biblia de eso acerca de Jonás. Yo he estado ahí, también. ¿Sabes? ¿Y qué nos comunica esto? Hay un engaño del corazón para huir de la realidad, para aislarnos y, básicamente, para perder solos contra Dios. Si Dios es soberano en su voluntad y nosotros tratamos de resistirla, entonces estamos perdiendo en contra de un Dios soberano, todopoderoso. Y yo he estado ahí. Dormir cuando hay que estar alerta, sí, comunica inmadurez frente a la vida. Yo he estado ahí. Yo también he sido ese Jonás que se escondió en su camarote. Pero el día de hoy quiero decirte y animarte lo que podemos experimentar en Dios. Deja de esconderte de tu espacio privado, en tu espacio privado, anestesiándote con lo que tú quieras, creyendo que no pasa nada en tu matrimonio, en tu vida, en la relación con tus hijos. Pero pastoralmente, ve y reconcíliate con tu esposa, con tu esposo. Reconcíliate con tus hijos que necesitan urgentemente que tomes el timón del barco que se está hundiendo. Es un llamado pastoral, llamado de Dios para tu vida. Luego ahí en el versículo 6, el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Una persona impía, un pirata, un capitán, le estaba diciendo a Jonás: oye, bro, no manches. Todo sale a la luz. Y Dios va a traer a luz su circunstancia, como lo hizo con Jonás. Cuando pecamos contra Dios, no solo nos dañamos a nosotros,
sino que hay un efecto colateral. Alguien también tiene que pagar los platos rotos. Así que no te hagas el dormido, Jonás. No te hagas el dormido, hermano, hermana, amigo. Tú que nos escuchas tal vez por primera vez. No te hagas el dormido. Efesios 5:14, la Biblia dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Sabemos que nosotros no tenemos el poder para levantarnos de los muertos. Ese fue Cristo que nos da el poder para levantarnos de los muertos, y nos alumbrará Cristo Jesús. Pero hay una instrucción: levántate, despierta, tú que estás adormilado, anestesiado, mejor dicho, con todos esos tarsis a tu alrededor, con esos ídolos que construimos. Las tormentas entonces son una bendición del amor de Dios para tu vida, y no son para destruirte ni para castigarte, sino para salvarte. La salvación es de Jehová. Arranquémonos esa chafa idea de que Dios vino para castigarnos, ¿no? El castigo ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Continuemos leyendo en el versículo 7, dice: y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, dice la Biblia, y cayó la suerte ¿sobre quién? Adivina, sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? Lo empezaron a interrogar. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué onda contigo? Y Jonás contesta algo bien interesante. Dice: soy hebreo, en el versículo 9, y temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Una excelente teología, muy buena teoría, Jonás, pero una pésima práctica. Hay un gap ahí. ¿Qué sucedió? No hay congruencia. Piensas correctamente tu condición frente a Dios, pero lo que estás haciendo comunica otra cosa. Hay muchos consejos, hay muchas aplicaciones que podríamos hacer sobre esto, ¿no? Entre un cabezón teológico, pero que es un pésimo practicante. Pero básicamente quiero enfocarlo a los jóvenes. Porque yo fui joven y yo también necesité y necesito escuchar esto. Entonces, hay jóvenes que piensan creer que tienen la razón. Piensan que tienen mayor conocimiento que sus padres, que sus abuelos, y entonces tratan con menosprecio el consejo de papá o de mamá, ¿no? O incluso hay algunos chavos cristianos que dicen: no, bueno, es que mi mamá no está haciendo esto, es que mi papá ya pecó en contra de esto y es un incongruente, un hipócrita, y un montón de cosas, y saca una lista impresionante. Una correcta teología, pero una pésima práctica en la obediencia. Deshonra a Dios, deshonra a sus padres, desobediencia a su autoridad primaria, que es el Señor, y la primera autoridad en la tierra, que son sus padres. Hay un gap entre su conocimiento y la práctica que te llevan a la desobediencia, chavo. Pilas con eso. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Una buena teología. Si acabas de decir que temes al Señor del cielo, entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué has hecho lo que has hecho, en otras palabras? ¿Por qué haces lo que haces, Jonás? No me checa el audio con el video. ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? Sí, continuamos leyendo. Pero ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo, Jonás? Bueno, ya, ok, ya hiciste lo que hiciste. ¿Qué vamos a hacer contigo? Para que el mar se calme alrededor nuestro. ¿No estás viendo que lo que tú hiciste nos está afectando a todos? Pues el mar se embravecía más y más. Versículo 12. Y él les respondió. Checa esta respuesta: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y podría ser muy interesante, y no juzguemos tan fuerte y severo a Jonás, porque también nosotros hemos llegado a pensar ahí. Una actitud de víctima. No, ya, me voy a morir, ¿no? No, échenme, yo soy el que tengo la culpa de todo en la casa. Yo soy la oveja negra. A mí, échenme como sacrificio. Definitivamente, ya sea por instrucción o por tormenta, Dios logrará que su palabra sean en ti una realidad. Dijo un pastor, dijo mi pastor. Lo que básicamente estaba comunicando Jonás con ese argumento era que Dios entonces es un Dios castigador,
y busca un sacrificio para calmar su ira. Entonces yo me voy a sacrificar para que todos ustedes puedan sobrevivir. En lugar de comunicar a un Dios redentor, oiga, a esas alturas del partido pudo haber dicho, pues arrepintámonos. O sea, pide perdón a Dios, Jonás. Y eso lo llevó a un intento de suicidio, ¿sí? Porque se amaba mucho así. No porque amara a los marineros y a los piratas. No, se amaba mucho así. Un intento, ¿sí? Que no quería estar en la tormenta. Por amor a mí mismo, échenme para ya no sufrir más. ¡Qué cobarde! Una actitud necia de victimez que intoxicó su corazón. De Jonás. Reconocer tu culpa y lamentarse no trae salvación. La Biblia dice en Hechos 3:19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. ¿A fin de qué? A fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Eso es hermoso. ¿Quieres aliviar lo que hay en tu corazón? Ve, el Señor ofrece ese bálsamo para tu corazón hoy. Sigamos leyendo, versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. ¿Sí? Hay algo de verdad dentro de la declaración de Jonás. Versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Nuevamente, estos piratas, estos marineros, estos bucaneros estaban con un temor, pero este temor ya no era pecaminoso, era un temor reverente a un Dios. Seres impíos, politeístas, entonces estaban clamando a un Dios de gracia, de misericordia, de compasión, a un Dios compasivo. O sea, un hombre que tuvo la oportunidad de compartir ese mensaje con estos bucaneros, con estos marineros, entonces lo echó a perder y se echó al mar, básicamente. Huyó. Y con esto, sí, con estos marineros, tal vez tú seas un marinero de la vida en tu barco y quizá tienes un Jonás hoy en tu casa que trates de salvar. Pero recuerda, la salvación viene del Señor. La salvación es del Señor. El Señor es el Salvador. No tú, no yo. El Señor es el Salvador de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. Date cuenta. No sea que seas patrocinador de pecados. Estos bucaneros patrocinaron el pecado de rebeldía, de desobediencia con Jonás. Lo echaron al mar, ¿no? E Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. El Salvador para ese Jonás que tienes en tu casa hoy es el Señor. Dios no nos llamó a transformar a nadie ni a cambiar a nadie. Esa chamba le pertenece al Señor. ¿Sí? Hay alguien que ya pagó con sangre inocente por el Jonás de tu casa, de tu barca. No es necesario dar tu vida para salvarla. Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Jonás necesita, lo que tu Jonás en la casa necesita es acercarse a Dios, no huir de Él. Lucas 15:17 dice, entonces volviendo en sí, este hijo pródigo, la parábola que Jesús contó, ¿sí? Entonces volviendo en sí, un cuate que también había huido de su padre dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Ojo, volvió en sí, le cayó el 20, hubo un momento de lucidez mental y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Esa ruta. El puerto seguro es tu Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Checas la conexión? Luego en Juan 9:31 la Biblia nos dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios, esta palabra que conecta el temor de los bucaneros, que temieron a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Sí? Estos marineros le temieron a Dios, ofrecieron sacrificios, ¿sí? Y hicieron votos.
supongo, votos de compromiso, ¿no? Lo que Jonás necesitaba escuchar era: teme a Dios, sé sumiso a su voz, arrepiéntete de tus pecados. Y para nuestro Jonás de la casa es: y Jesús te dará la salvación. Isaías 43:25 dice: Yo soy, está hablando Dios, yo soy el que borro tus transgresiones. ¿Por amor a quién? Por amor a mí mismo, dice el Señor. Y no recordaré tus pecados. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo que tu Jonasito en tu casa necesita es invocar el nombre del Señor. Con esto brinco al cuarto punto de mi prédica: la intervención de Dios. En el versículo 17, ya casi para ir terminando, dice el versículo 17: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Esto comunica lo siguiente: que Dios ya tenía dispuesto este gran pez, y entonces las circunstancias no fueron accidentales para Dios, sino fueron acciones amorosamente intencionales de Dios para con Jonás. El gran pez de tu vida es una intervención amorosa de Dios para salvarte del pecado, de ti mismo. También dice mi pastor: a veces el nivel de dureza preparado por Dios es proporcional al nivel de dureza de tu corazón. Es que esta tormenta, ahora sí, está bien fuerte. Me está lloviendo sobre lo tupido y está bien fuerte, está bien densa esta tormenta. O este pez, ¿no? Como quieras llamarle. Pero ¿sabes? El nivel de dureza preparado por Dios es proporcional al nivel de la dureza de tu corazón. Una imagen increíble de lo que sucede en el pastor pastoreando a sus ovejas es de que a veces para salvar a una de sus ovejas tiene que romperles una patita. Y aquí en este sentido es de que el Dios soberano, el pastor de pastores, entonces dice: voy a alterar el orden climático, voy a permitir dice la Biblia, este gran pez, este monstruo marino. Y este monstruo marino, no vamos a ahondar en él, que si fue un cachalote, que si fue un tiburón ballena, que no. Lo que gran pez nos enseña es que Dios es soberano y que el pez es más obediente que Jonás. Pero ¿no sería entonces que Jonás, teniendo discernimiento, voluntad, conocimiento, inteligencia, fuera más inteligente obedeciendo al Dios soberano? Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchas cosas pudieron haber pasado ahí. 3 días y 3 noches. Ahora, ese lugar, en medio de algas, en medio de agua podrida, en medio de materia, pues en un proceso de descomposición, digerida, ácidos gástricos, me imagino, pues era un oratorio, ¿sí? Un lugar para orar hostil, ¿no crees? Un lugar que Dios preparó para la reflexión de Jonás. Tuvo que ser necesario para el corazón endurecido de Jonás. Y la realidad de este gran pez que se tragara a Jonás fue una sombra, fue un tráiler, pues, de lo que Jesús tendría que pasar, pero a nivel Dios. Jesús pasó eso en el vientre de la tierra. 3 días, 3 noches, para vencer la muerte. Me encanta. Mateo 12:40 lo confirma. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y hoy, siendo domingo de resurrección, qué mejor conocer esto, que una victoria magistral del poder de Dios bajando al abismo, venciendo a la muerte y resucitando en gloria para dar libertad a los cautivos. Me encanta, eso es padrísimo. Amo a este Rey, amo a este Salvador, amo al Mesías, amo a Jesús. Y espero que tú también puedas amarlo. Como conclusión, Dios soberano alteró el orden meteorológico para rescatar a Jonás.
dispuso un gran pez para que pudiera orar y reflexionar para con el Señor. Lo vamos a ver en la siguiente semana. A Dios no le cuesta nada. Escúchame, a Dios no le cuesta nada intervenir hoy en tu vida, alterando tu orden económico, tu orden inmunológico o social para salvarte a ti. A Dios no le cuesta nada poner el mundo en pausa para que tengas un momento con el Señor o un año con el Señor en esta temporada de COVID. Jesús fue el mejor Jonás, obedeciendo una encomienda más difícil que la de Jonás, un pregonero. Jesús fue la expiación, la propiciación y la justificación de malvados, cargando en un madero la santa ira de Dios. ¿Para qué? Para salvación de pecadores hostiles contra Él. Esa es la buena noticia. Tú y yo, o somos Jonases, o somos bucaneros, marineros, pero que aún así Jesús ya pagó por ti. Cristianos empedernidos de años, o pecadores que nunca habían escuchado esta buena salvación, esta buena noticia, hoy puede ser el día de tu salvación. Jesús es el mejor Jonás, que descendió del cielo a la tierra y de la tierra al corazón de las profundidades de ella. Pero al final venció y llevó cautiva la cautividad. Todo comenzó un día en la vida de Jonás, como levantarse y haciendo su voluntad. Así que, Jonás, deja de correr de Dios. Si Dios te está llamando hoy, mi querido hermano, no huyas, porque la libertad en tus manos te llevarán al cautiverio. ¿Te diste cuenta? La historia de Jonás es una evidencia. La evidencia de tu vida es una evidencia. Lo que ha pasado contigo. Empieza a correr al Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y conoce su profundo amor, que es más profundo que el mar de tus pecados. Isaías 55 dice, versículo 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo su camino. Deja de trazar tu propia ruta y el hombre malvado sus pensamientos, su propia voluntad, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Vuélvete a ese Dios hoy que puede ser hallado, y conoce el camino de Dios para tu vida. Conoce la compasión del Señor nuestro, para que tu vida, tu corazón, pueda ser salvado de la muerte eterna. Sigue a Jesús, ama a Cristo, camina con Él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción en Jonás, en donde tú nos das un entendimiento de cómo este personaje berrinchudo, obstinado, necio, autosaboteado, Señor, tú lo utilizaste para darnos una gran reflexión reflejada en su vida. Señor, hoy que celebramos en el occidente, Señor, la resurrección, y básicamente en todo el mundo, en todo el universo, la resurrección de Cristo, ayúdanos a poder vivir como dignos representantes tuyos, de un Dios redentor de vidas, de un Dios salvador, de un Dios santificador, Señor. Así que permítenos, Padre, hacer tu voluntad como Jesucristo la hizo en el huerto de Getsemaní. Celebramos hoy tu victoria sobre la muerte, Señor, en donde un periodo de 3 días y 3 noches no fueron lo suficientemente poderosos para retener tu poder, Señor, sino que tú venciste con majestuosidad esa cautividad, esa muerte, Señor, y nos diste victoria con tu resurrección. Sálvanos hoy, Señor. Sálvanos para la gloria de tu nombre y para que otros puedan darse cuenta de que tú eres rico en misericordia, amplio en perdonar, lento para la ira, compasivo y clemente. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de Jonás. Los demás van a estar también muy interesantes. Esperamos que Dios bendiga tu vida. Gracias por estar en este sermón de la huida, caída y la intervención de Dios en esta serie en el libro de Jonás que hemos titulado Jonás y la compasión de Dios. Esperamos vernos la próxima semana. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Hasta luego.